es la solución para todos estos problemas que vemos? Pues obviamente ISO Director. ISO Director es una aplicación que nos permite atender todos estos problemas que se dan cuando se implantan un SGSI. El primero de ellos, pues disponer de una base documental apropiada para la norma o ley que estamos implantando. Si es ISO 27001, si es Esquema Nacional de Seguridad, si es TISAX, si es NIS 2, pues incorpora ISO Director todas las plantillas necesarias para implantar, como vemos ahí, ISO 27001, ISO 27701, Esquema Nacional de Seguridad categoría básica, media y alta, TISAX en AL3, que es el nivel más alto de seguridad, y NIS 2. Importante, con estas plantillas la certificación está asegurada, siempre y cuando, obviamente, se realicen los procedimientos y se implanten las medidas descritas en dichos documentos, la certificación está asegurada porque llevamos 20 años implantando sistemas de gestión de seguridad de la información y sabemos perfectamente qué documentación es necesario para pasar con éxito la certificación. Con estas plantillas te aseguras la certificación. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo para que veáis un poco la herramienta ISO Director y cómo están organizadas las plantillas. Como vemos ahí, tenemos una sección específica donde tenemos las plantillas las tenemos organizadas en 4 categorías para que sea un sistema modular al cual se puedan añadir otras normas, como una 27701, un Esquema Nacional de Seguridad, una 9001, podemos añadir. ¿Por qué? Porque tenemos plantillas propias del SGSI, luego tenemos los procedimientos generales del sistema, que son unos procedimientos comunes para otras normas que le añadamos. Y luego tenemos unos procedimientos operativos de seguridad. Por último, unas instrucciones técnicas. Para añadir una plantilla, simplemente, como vemos ahí, escogemos la plantilla, le damos a añadir y nos lo lleva a la sección correspondiente. Una vez que lo tenemos en la sección correspondiente, descargamos el documento, le editamos, como vemos ahí en la plantilla, ya tenemos marcado en color amarillo aquello que hay que modificar. Lo que no está marcado en color amarillo, en principio no hay que tocarlo, es decir, son plantillas muy operativas porque la descargas, modificas o añades información a lo que hay en amarillo y ya tienes el documento listo para utilizar. Con lo cual, estás ahorrando un 90% del tiempo necesario en elaborar esos documentos, porque ya tienes el documento listo, solo hay que modificar lo que sea necesario. Siguiente, control de la documentación. Un SGSI nos exige también tener un control de la documentación, con códigos de documentos, control de versiones, fechas de aprobación, nivel de confidencialidad de ese documento, si es una información pública, es de uso interno, es restringido o es confidencial, pues cada documento tiene su nivel de confidencialidad. Y luego también podemos hacer un filtrado de los documentos para localizar rápidamente todos los documentos que componen el SGSI. Lo siguiente, teníamos la evaluación de riesgos como otro de los problemas en la implantación de un SGSI, como otra de las actividades complejas. La evaluación de riesgos que tenemos ya está totalmente automatizada. Nos valora el impacto en 3 o en 5 dimensiones. Para ISO 27001 son 3 dimensiones, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para Esquema Nacional son 5 dimensiones, porque se añade además la autenticidad y la trazabilidad. Bien, podemos seleccionar análisis de riesgos que nos lo haga en 3 dimensiones o en 5 dimensiones. También la aplicación automáticamente nos arrastra el impacto. Una vez que hemos valorado la información y la hemos asignado su impacto, si se viese afectada la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad o la trazabilidad, lo que nos va a hacer la aplicación es arrastrar el impacto a lo largo de todos los activos de soporte. Es decir, a lo largo de los servidores, endpoint, aplicaciones, servicios en la nube, personal, soportes removibles, todos los activos que están involucrados en la prestación de ese servicio, se les arrastra el impacto automáticamente. Si tenemos varias informaciones vinculadas al activo, el mayor impacto de las informaciones que hay vinculadas a ese activo. Todo de forma automática. También nos carga un catálogo específico de amenazas y vulnerabilidades para cada tipo de activo y nos calcula el nivel de riesgo, como podemos ver ahí en la diapositiva. Ahora lo vamos a ver un poquito más grande.
Con ello también nos automatiza la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque yo selecciono qué riesgos quiero atender. A aquellos que han superado el umbral que yo he definido, les marco que les quiero atender. Y luego la aplicación nos calcula el riesgo residual, es decir, el riesgo que queda después de implantar los controles, que es algo que nos exige también los sistemas de gestión de seguridad de la información, que estimes el riesgo antes de implantar controles y estimes el riesgo después de la implantación de los controles. Con lo cual, en definitiva, tenemos un análisis de riesgos fácil de entender, sin utilizar tediosas hojas de Excel que son inmanejables. ¿Por qué? Porque la primera vez, como se suele decir, te pegas la pechada y lo haces, y yo he hecho muchos análisis de riesgos en años anteriores en hojas de Excel, cuando no tenía ISO Director, pero luego eso es muy difícil de mantener. Y el análisis de riesgos es algo que tenemos que revisar todos los años. También nos sirve para multinorma. Si tenemos un esquema nacional de seguridad y una ISO 27001, no tiene sentido hacer un análisis de riesgos para una norma y otro análisis de riesgos para otra norma. Lo suyo es que tengamos un análisis de riesgos unificado. Vamos a ver un pequeño vídeo ahora de cómo es el análisis de riesgos en ISO Director, para que lo veáis un poquito más sustanciado cómo se hace ese análisis de riesgos. Como vemos ahí en la imagen, nos vamos a la herramienta Evaluación de Riesgos. Tenemos ahí distintas evaluaciones de riesgos, como veis, unas son de NS, otras son de ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad. Podemos seleccionar como queramos de qué dimensiones y para qué normas queremos hacer el análisis de riesgos. Dentro de cada evaluación de riesgos, como vamos a ver a continuación, indicamos para qué normas queremos hacer el análisis de riesgos. Aquí podemos hacer una evaluación de riesgos para toda la organización o lo podemos hacer por procesos, dependiendo del tamaño de la organización. Y nos vamos ahí, lo primero que hacemos es valorar la información, qué daño, qué impacto se produciría en confidencialidad, en disponibilidad, en integridad, en autenticidad y en trazabilidad, porque hemos seleccionado que es para NS de 5 dimensiones. Importante indicar que el análisis de riesgos está basado en la norma 27005-2022, que es la última norma de la familia ISO 27000 para la gestión, el análisis y la gestión de riesgos. Como vemos ahí, metemos los distintos grupos de activos, tenemos unos seleccionables donde seleccionamos el tipo de activo que es y luego el subtipo de activo. El subtipo de activo nos va a ayudar a graduar la probabilidad con la que se produce esa amenaza. El tipo, tenemos las amenazas, subtipo, la probabilidad. Ahí ponemos, por ejemplo, Microsoft 365, le vinculamos a la información y automáticamente nos va a arrastrar el riesgo, el impacto, perdón, que teníamos vinculado a la información a ese activo. Seguidamente nos carga las amenazas y las vulnerabilidades correspondientes a ese activo. Nos arrastra el impacto y nos calcula el riesgo, que es la columna de la derecha. Ahí podéis ver el riesgo que tenemos para cada una de esas amenazas y vulnerabilidades en cada uno de esos activos que vemos ahí. La aplicación ya nos propone los valores para cada una de la frecuencia con la que se presenta la amenaza y el grado de vulnerabilidad del activo ante esa amenaza, y nosotros también podemos modificar pues en base a la organización, al histórico de amenazas o de daños que ha tenido, etc. Pero la herramienta ya nos propone los valores estándar para cada una de esas pares de amenazas, vulnerabilidades. En esa ventana que veis ahí es donde seleccionamos qué riesgos queremos gestionar. Como veis, la parte derecha es un deslizable donde seleccionamos si queremos o no gestionar esa amenaza, y lo siguiente que hace la aplicación es proponernos los controles que tenemos que aplicar para mitigar esas amenazas y vulnerabilidades, y nos recalcula el nivel de riesgo. Como vemos ahí, teníamos un nivel de riesgo residual, alto, 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 medio, y un nivel de riesgo luego residual, una vez tenido en cuenta la aplicación del control. Y ahí ya tenemos medio, bajo, medio, etc. Es decir, de forma muy visual vemos cómo la implantación de las medidas y controles modifica el valor del riesgo en cada uno de esos activos y sus amenazas y sus vulnerabilidades. Como vemos ahí, tenemos ya los riesgos residuales, que son aquellos que he gestionado y los que no he gestionado. Eso es como me queda ya
definitivamente el mapa de riesgos. Y por último ya la conclusión, que aquí la conclusión puede ser que se han gestionado todos los riesgos y de forma adecuada y todos están bajo un nivel aceptable de riesgo. O bien la ISO 27001 nos deja asumir determinados riesgos, siempre y cuando en la conclusión lo indiquemos y luego sea aprobada por la propia dirección. Ahí luego nos podemos descargar el informe de análisis de riesgos, como estamos viendo. Nos está abriendo dicho informe. En el informe tenemos todos los datos que hemos metido en análisis de riesgos en un documento de Word con su índice. Ahí describimos las escalas que se han utilizado, los niveles de riesgo, la información, los activos de soporte, las amenazas, las vulnerabilidades, el nivel de riesgo, y luego también nos lo vincula con los controles específicos de la norma que le hemos indicado, de tal forma que ya tenemos automáticamente la declaración de aplicabilidad, porque como vemos ahí, cada uno de esos controles están correlacionados con la norma de referencia, ya sea ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad, la que corresponda según nosotros hayamos indicado que queremos correlacionarlo en el análisis de riesgos. Como vemos, luego tenemos las tablas, ya es la parte más cruda de ese análisis con las tablas. Este análisis de riesgos, la verdad es que en las implantaciones que hacemos, los auditores siempre felicitan a la empresa por el análisis de riesgos tan completo que se tiene. Y realmente hace falta un análisis de riesgos completo y granular, porque lo que no sirve de nada es identificar 3 o 4 riesgos en una empresa y ya está. ¿Cómo justificas entonces las medidas de seguridad que tienes que implantar si no has sustanciado claramente para cada uno de los activos qué amenazas y qué vulnerabilidades tienen? ¿Y qué medida de seguridad vas a implantar para mitigar esa vulnerabilidad? Este es un análisis de riesgo completo, que es el que nos piden estas normas. En especial la NIS 2, que es la más exigente, porque además es la que se sanciona con cuantías económicas muy altas. Y lo cuarto que tenemos es el almacenamiento de los registros. Tenemos lugares específicos dentro de ISO Director para almacenar todos esos registros en un lugar concreto. Registros de formaciones realizadas, de planes de formación, planes de auditoría y los informes de auditoría, los pentesting, los soportes que se están utilizando, etc. Tenemos ahí una búsqueda fácil y rápida y no tenemos por qué utilizar decenas de carpetas y en un estado caótico. Lo tenemos todo ordenadito. Esto nos permite operar de forma muy cómoda el SGSI y cuando vayamos a la auditoría de certificación o de seguimiento, que podamos mostrar al auditor con total tranquilidad todos los registros, porque sabemos que tenemos todos los registros que necesitamos para el cumplimiento de la norma. Y luego, por último, la plataforma. En la plataforma se pueden contratar bolsas de soporte, bolsas de horas. ¿Para qué? Pues para orientarte en la implantación, si es la primera vez que haces una implantación, para resolver dudas y consultas relativas a los documentos o a la propia implantación o cómo hago el análisis de riesgos, para revisar documentos, para ayudarte a hacer análisis de riesgos y el plan de tratamiento, para asesorarte en la implantación de los distintos controles y medidas, es decir, para lo que necesites, podemos utilizar esas bolsas de horas que se contratan. Precios. Vamos al meollo de la situación, que es los precios que tenemos. Tenemos precios muy asequibles en esta plataforma. ¿Por qué? Porque está orientada a empresas de todo tipo, pero especialmente a las pymes, que bueno, son las que tienen unos recursos más limitados, con lo cual nuestro precio también está amoldado. Ahí les hemos puesto en grande esos precios y tendríamos, por ejemplo, análisis de riesgos para ISO 27001, 2022 o NIS 2, cuota de alta de la plataforma serían 397. La plataforma incluye la gestión documental y la gestión de registros. No incluiría las plantillas, porque puede haber empresas que ya tengan sus documentos. Lo que sí necesitan es un análisis de riesgos y un lugar donde meter todos esos registros y donde gestionar y operar el sistema. Bien, tendríamos una cuota de alta de 397 euros y una cuota mensual de 49 euros que incluye un usuario. Si se desean usuarios adicionales, pues a 29 euros al mes cada usuario adicional. Si tenemos un análisis de riesgos ISO 27001 más NIS 2, es decir, las dos cosas, pues serían 497 euros. Si queremos DNS, 497 también.
Y si queremos ISO 27001 más Esquema Nacional de Seguridad, 597. Con esas cuotas mensuales y el usuario adicional siempre son 29 euros. Aparte, las plantillas. Como decía, puede haber organizaciones que ya tengan su documentación y solo necesiten la plataforma. Bien, pues sin plantillas. Si la quieres con plantillas, pues plantillas para NIS 2, 397. Para ISO 27001, 497. Para NS categoría media, 597. Para NIS 2 a ISO 27001, 597. Como veis, ahí tenemos distintos precios en función de las plantillas que tú necesites. Para TISAX, que sería TISAX AL3, el nivel más exigente, junto con una ISO 27001-2022, pues 697, porque se incluyen las plantillas de ISO 27001 más las plantillas de TISAX. Por último, tenemos los precios de las bolsas de horas. Dependiendo de cuántas bolsas de horas compres en el paquete, pues es un precio más reducido. Desde 897 el paquete de 10 horas, 1.497 el de 20, hasta el paquete de 50 horas, que son 2.997. Como veis, el precio oscila entre 80 y menos de 90 euros hasta 60 euros, menos de 60 euros.